Estamos estudiando desde ayer algo que es bien controversial. Y es bien controversial porque no hay mucha información así bien exacta que nos marque, o si la hay, el problema es el idioma y las traducciones, que nos marque lo que se tiene que hacer. ¿Cuándo es la fiesta de Pentecostés? ¿Cuándo es? ¿El viernes? El martes en la noche. Y se va el domingo. El martes en la noche. Teníamos servicio. Santa convocación. Pero aquí hay un problema. Hay gente que está contando de una manera, no sé cómo. No sé cómo lo han contado o qué patrón han agarrado para contar. Y es lo que estábamos hablando anoche. Hoy vamos a tener una enseñanza más que nada histórica, de historia. Histórica porque hay personajes que han hablado de eso. ¿Okay? Personajes reconocidos tanto dentro del cristianismo como del judaísmo, y que se usan sus libros históricos para probar puntos cruciales dentro de las congregaciones. Entonces, hay personas que se han dedicado a estudiar la historia y la documentaron. Y eso es importante para nuestro estudio el día de hoy. Porque supongamos por un momento que usted no ha contado los días, no sabe cuándo cae el día 50, y usted llega dentro de un mes, hermano, ya vengo a celebrar Pentecostés. Y nos vamos a quedar aquí, pues, lo que traiga no lo podemos comer, pero Pentecostés ya no es. ¿Sí? ¿Pero por qué? Si yo apenas hice el conteo y aquí hasta este día me dio, pues ¿qué conteo llevas? Y de eso se trata. Ahora, ayer, tal vez hay algo que no me entendió bien cuando hablé del calendario. Que quieren acomodar lo que es la ofrenda mecida de primicias, que se llama Omer. Omer es un manojo de cebada. Ahora, no se presentaba el manojo. Ya vamos a ver hoy, vamos a ver cómo se hacía esa ofrenda. Pero se cortaban manojos. ¿Ok? Y quieren acomodar muchos hoy en día. Esto es nuevo de 10 años para acá máximo. Quieren acomodar la muerte de Cristo, del Mesías, del ungido, con el conteo del Omer a fuerzas. Y es ahí donde no da. Porque para que nos diera el conteo de 3 días y 3 noches del Mesías en la tumba, siempre tendríamos que celebrar Pascua un día miércoles en la noche. Siempre se tendría que celebrar así. Pero usted bien sabe que ninguna fiesta cae el mismo día. Porque varía el calendario. No es el cumpleaños de José, que siempre va a ser 12 de octubre. No. Porque por lo menos en el calendario hebreo los días van a variar respecto al calendario gregoriano. Ese es el problema. Y cuando Pascua o Pesaj caiga un día domingo, pues contamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 6 días. Y después del sábado presentar la famosa ofrenda del Omer, de la gavilla. Pero ya tenemos 6 días. ¿Y cuántas noches? Igual 6 o 7 noches. Entonces no nos va a acomodar la resurrección del Mesías. Ahora nos critican porque lo hacemos como lo hacemos nosotros. Ok, ¿de dónde me baso para hacerlo como lo estamos haciendo? Bueno,
Ya que estamos hablando de ello, ¿verdad? Damos gracias al Padre Eterno y dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, Salmo 138, verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Hay quien solamente leemos esto, como mucho tiempo leímos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley y a poco meditaba. La verdad, pues era leerlo. No sabíamos de qué era ley. Y cuando nos hablaban de la ley, entonces no es leerlo, es cáptalo lo que estás diciendo. Asume lo que estás leyendo. Y el Eterno engrandeció su palabra. Su palabra. Por encima de todas las cosas. Pues hay que no le tomamos atención a su palabra, nada más lo leemos por leerlo, pero nos vamos por el camino que queremos tomar. Te doy gracias, eterno Dios Todopoderoso, porque en tu abundante misericordia has hablado a nuestras vidas, nos has revelado, me has mostrado cosas que solamente por tu grande amor y misericordia las he comprendido y encontrado y escudriñado. De otra manera, seguiría también tal vez en terquedad, en mi propio camino, eterno Elohim. Pero tú has sido bueno con nosotros y te doy gracias por ello, Padre. En el bendito nombre del Mesías Yeshua, para gloria de Dios Padre. Gracias. Y le pedimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Santidad, que nos guíe en todo este proceso de aprendizaje. Entonces vamos a mirar el conteo bíblico e histórico de lo que se conoce como el Omer. ¿Qué es el Omer? Es un manojo de cebada que se cortaba y se llevaba al templo. Ya hablamos que todas las fiestas eran en el templo, en Jerusalén. ¿Ok? Así que esto es para corregir mitos y desmentir al llanero solitario que anda ahí. El llanero solitario se hacía todo como el MacGyver en México o MacGyver aquí en Estados Unidos. El MacGyver todo con una navaja, hasta un helicóptero armaba y desarmaba. Yo ni con herramienta lo puedo desarmar. ¿Sí? El llanero solitario, él y todo. Hacían todo. Pero bueno, dice la Escritura, vamos primeramente al texto bíblico, dice la Escritura, ¿verdad? De la siguiente manera. Versículo 7. ¿El primer día de qué? ¿De la semana? ¿O de la fiesta? El primer día de la fiesta, de la festividad. Está hablando, en esta parte del Levítico, está hablando de las fiestas del Eterno. Empezó con el día de reposo, en verso 2. De ahí pasa al verso adelante, decirle que estas son las fiestas del Eterno que proclamarán en su tiempo, y empieza con la Pascua. Y luego los panes sin levadura. Bueno, aquí es donde dice, el primer día, ¿de qué? De la fiesta de los panes sin levadura, que ya la celebramos. Hace 40 y... Bueno, cuéntenme bien, porque no vayamos a tener una equivocación. ¿Ok? El primer día tendrán, ¿qué cosa? Y lo tuvimos, santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán. ¿Qué significa esas frases? Pues es día de reposo. Es un día de reposo. Y ofrecerán al Eterno, ¿qué cosa? 7 días ofrenda encendida. El séptimo día también será santa convocación, ningún trabajo de siervo hará. Verso 9.
Y le habló el Eterno a Moisés diciendo, habla, ¿a quién? A los hijos de Israel y diles. Esto es bien importante, no dice, háblale a los que viven en Mount Pleasant, Texas. Háblale a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado, ¿en dónde? En la tierra que yo les doy, y cosechen, seguéis, cosechen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. ¿Cuándo se hace esto? Vamos a detenernos por un momento aquí y veamos que hay algo que no se hace hoy en día, ni los que observan la luna para decretar que ha sido un nuevo mes, ni los que no la observamos. Pero hay algo que no se hace. ¿Y qué es lo que no se hace? Llevar la gavilla, ¿a dónde? El templo. ¿Quién lleva? ¿Quién hoy en día? Muéstreme una congregación. Nadie. Y no estaría de más comprarnos unas ramas de trigo o de cebada y traerlas de ofrenda como conmemorativo, para saber que estamos celebrando conmemorativamente, no presentando la ofrenda, para conmemorar y saber qué es lo que se hacía. ¿Me entendieron? ¿Ok? Entonces, no llevamos hoy en día una gavilla, un manojo de cebada al lugar de reunión. Entonces, ¿de qué Homer estamos hablando? Y aquí es donde me han dicho, me dijo un Robert, es un Homer espiritual. No, ya le iba a pegar un fósforo. ¿Sí? Bueno, hay que te van a dar una respuesta loca con tal de respaldar su punto de vista, hermano. Imagínense, supongamos que el Eterno le dijo, bueno, Aarón, tú vas a vivir de las ofrendas que te traiga el pueblo. Hermano, eso es espiritual. Ya se hubiera muerto Aarón. ¿Sí o no? Ya se hubiera muerto de hambre. ¿Por qué? Porque nosotros lo espiritualizamos todo. Un día pasaron el plato, ¿verdad? Y un hermano se puso ahí. Lo pisó y se puso ahí. Dice, presentamos vosotros como ofrenda viva. Hay cada persona que hace las cosas. Y entiendo que a lo mejor porque no lo entendemos. Pero hay quienes vamos a agarrar cualquier punto y seguir nuestro punto. No se trata de eso. Hoy, ahorita que fui a predicar el miércoles, estaba predicando, después de enseñar el Salmo 19, un hermano me dice, no, es que nomás quiero enseñar del sábado. Tienes mucha razón, le digo. Cuando te hable nada más del sábado, diles, no, hay mucho más. Hay mucho más que eso. El Shabbat es para guardarlo por el que el Eterno así lo dice. Pero no nos vamos, entonces somos sabáticos. Si solamente el puro sábado, y sábado, y sábado, y sábado, y sábado. ¿Qué somos? Sabáticos. O eres discípulo del Mesías, o eres sabático. ¿Qué hace un discípulo del Mesías? Lo que él hacía. Sígalo él. Y de una vez lo voy a introducir. Nunca lo había dicho. Lo que dijo Pablo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero si usted y yo no podemos decir, ¿y cómo le hago para buscar a Dios? Si usted no le puede decir a alguien, sígueme a mí, hermano, es que andas más mal que el que te está preguntando. ¿O a quién quieres que siga? ¿A la palomita? ¿A quién quieres que siga? Dime. Pues mira, hermano, fíjate cómo estoy haciendo las cosas. ¿Sígueme a mí? ¿Sí o no? Hagamos una pregunta. Si llegara a levantarse el templo, si llegara a existir un templo válido por el Eterno, un sacerdote descendiente de Aarón, y se empiezan a hacer las ofrendas y se decreta la luna nueva,
y declaran con un Sanedrín establecido que la fiesta ha comenzado y declaran Shavuot el mismo día que lo estamos haciendo nosotros. Un ejemplo. La pregunta es, ¿todos los que están haciendo la fiesta en un calendario diferente se someterían a lo establecido o no? Porque no, hermano. Entonces, eso ya no es cuestión de autoridad o no, ya es rebeldía. Vamos entonces a analizar la escritura y la evidencia histórica. ¿A quién le dijo que tenían que decretar las fiestas y hacer las ofrendas y todo eso? Al sacerdocio. Me guste o no me guste, eso es lo que el Eterno ordenó, amados hermanos. Versículo 9, estamos aquí otra vez, versículo 12. ¿Y el sacerdote qué dice? Le vas a llevar una gavilla, vas a llevar la ofrenda de tu cosecha, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno. ¿Para qué? Para que sean aceptos, para que seas aceptado. ¿Cuándo la tiene que mecer? El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ok, vamos a olvidarnos por un momentito, así, de Pentecostés y de Pascua, y vámonos a Sukkot. Por 7 días el pueblo del Dios eterno va a habitar en tabernáculos, porque sí hice habitar a mi pueblo cuando lo saqué de Egipto. El primer día tendrá el día de Shabbat. ¿De cuál día habla? ¿Primer día de la semana o primer día de la fiesta? El octavo día tendrá también santa convocación. Ningún trabajo de sirviente. ¿Cuál día está hablando? Del domingo, porque el séptimo es Shabbat. El octavo sería domingo. O está hablando el octavo día de la fiesta. Regresemos a lo del conteo del hombre. El día siguiente del día de reposo la mesera. ¿Cuál día de reposo? Pues el de la fiesta, no de la semana. Si no, sería, me hubiera sido más fácil entenderlo. El primer día de la semana lo mesera. Ya. Primer día de la semana. Pero dice, al día siguiente del día de reposo. ¿Cuál reposo? Pues el reposo de la fiesta, porque está hablando de la fiesta, no está hablando de la semana. Y el día que ofrezcan la gavilla, además de eso, de presentar la ofrenda, ¿qué más se tenía que hacer? Ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto. ¿A quién? Al Todopoderoso. Su ofrenda, lo que le acompaña a esta ofrenda especial, porque era una ofrenda especial. Había ofrendas diarias, y cuando llegaba el día de fiesta, cuando llegaba la luna nueva, se añadían otras ofrendas a la diaria. Su ofrenda, ¿con qué se acompaña esta ofrenda? Será con 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Va a ser una ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, que va a llegar ante él como un perfume. ¿Y qué más dice? Y su libación, o sea, ¿con qué se va a amasar? Porque la harina se amasaba. ¿Con qué se va a amasar? Será de vino, la 1/4 parte de algo así como medio litro. ¿Ok? Algo bien importante. No comerán pan. ¿Qué más? Ni grano tostado. ¿Qué más? Ni espiga fresca. ¿Hasta cuándo? Hasta este mismo día. ¿Cuál día? Cuando primero presentas la ofrenda al Mesías del Eterno y después puedes comer. Hasta este mismo día. ¿Cuál día? Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto Juca Leolam. Estatuto perpetuo por vuestras edades o por vuestras generaciones, donde quiera que vivas, que habites. Me siento
mal cuando al ver que no queremos hacer lo que el pueblo de Israel está haciendo, porque tenemos a veces nuestra propia teología. Y no queremos hacer las cosas como ellos la están haciendo. Y no hablo de lo que está mal, hablo de lo que está bien. Todos tenemos cosas que por error o por tradición no las hacemos como el Eterno ha dicho. Todos. Congregaciones enteras. De uno y de otro lado. Pero hay cosas que han hecho bien. Ellos han guardado el día de reposo. Ellos han guardado la palabra de Dios. Ellos han guardado las fiestas. Ellos han dado su vida por todo ello. Los han perseguido por guardar esas cosas. Ahora decimos que no creemos en la teología del reemplazo, o sea, que no creemos que alguien más vino a reemplazar a Israel. Pero quiero decirle, cuando se levante, si se llega a levantar un templo y un altar donde se ofrezcan ofrendas al Dios eterno, ¿vamos a hacerlo junto con ellos? ¿O vamos a seguir nuestra propio rumbo? ¿O vamos a hacer como la Escritura dice? Quiero decirle que este último verso que leímos dice que son juquim del Eterno. Y son mandamientos, estatutos y son perpetuos. Si se llegara a levantar un templo y no seguimos lo que los sacerdotes establezcan junto con un Sanedrín, estaríamos en rebelión. Porque seguir nuestro propio camino en contra de la palabra, esa es rebelión, hermanos. ¿Ok? Ahora, sí, había sacerdotes que miraban la luna. Había testigos que miraban la luna. Y los iban con el Sanedrín. Y ellos declaraban que ya era luna nueva, ¿verdad? Y quiero decirle, usted y yo, si se levantaran otra vez el Sanedrín y se levantaran que están decretando que ya vieron la luna, que ya está la semana y están decretando el año nuevo, tendríamos que seguirlo. ¿Por qué? Porque el Eterno dice que lo hagamos como ellos lo están diciendo. Dile a los hijos de Israel, si eres parte de Israel, ¿qué tienes que hacer? Es que yo soy estadounidense, hermano. Pues hagan lo que hacen en Estados Unidos. Pero a veces, ni aún teniendo la ciudadanía, se quiere comportar como una persona de aquí. No, es que en mi país, pues váyase a su país si le gusta su país. ¿Quiere vivir como en su país? Vaya a su país. Tranquilo. Pero si estamos aquí, hay que hacer lo que se hace aquí, ¿sí o no? Y no estoy hablando de lo malo. Hablo de las normas, leyes, estatutos, constitución. ¿Qué pasaba con el Mesías? Con nuestro Salvador, con nuestro bendito Cristo. A ver, ¿qué pasaba con él? ¿Se revelaba a subir a Jerusalén a las fiestas? ¿O subía a celebrar las festividades? Nunca dijo nada en contra del calendario que se estaba utilizando de la luna nueva que estaban decretando para las fiestas. Más bien, todo lo contrario. Él subía a Jerusalén a celebrar las fiestas. Yeshua nunca cuestionó los servicios en el templo. Cuestionó la corrupción, sobre todo de una familia, la familia de Anás, Caifás y Alejandro. Y no usted, el Alejandro de la Biblia. Eso sí lo cuestionó. ¿Y por qué los cuestionó? Porque estaban haciendo las cosas mal tocante a las ofrendas. Y dice la Escritura que el sacerdote, en Números 18, dice que el sacerdote lleva la culpa del santuario o de la tienda y del pueblo cuando maneja mal las ofrendas. Él lleva la culpa. ¿Era culpable? Sí. Por eso Yeshua nos confronta en esa área. Pero verdad que nunca nos cuestionó. Llegó el día de Sukkot. Y no dice, hipócritas, hijos del diablo, ¿por qué cambiaron el calendario? Ustedes son hijos del diablo, ¿por qué cambiaron el calendario? ¿Verdad que no les dijo eso?
Les dijo generación de víboras. Les llegó a decir hijos del diablo, pero por mentirosos. No porque habían cambiado las festividades. ¿Ok? Entonces, si Yeshua no cuestionó ni recriminó nada del calendario, ¿por qué nosotros hoy en día sí lo queremos hacer? ¿Verdad que algo no concuerda, hermanos? Una vez más el verso 11. Mira, vean. El sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que sean ¿qué? Exactos. O sea que no se trataba nomás de que yo ya estoy aquí y ya, y mírame Señor, y ven. No, se aceptaba. Mire, hay dos personas que van a presentar una ofrenda. Una la acepta, otra no. Caín y Abel. Aquí dice que el sacerdote tiene que mecer la ofrenda para que usted sea ¿qué? Aceptado. Amén. ¿Qué sacerdote está haciendo? ¿Qué sacerdote está haciendo hoy lo que hacen los que van en contra? Para que diga, ok, yo estoy siendo aceptado de la manera como lo estamos haciendo. Bueno, dice, y él es el sacerdote. Él la mecerá, la gavilla delante del Eterno, a fin de que sean aceptados. ¿Cuándo debe mecerla? Al día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Ok? Aquí está el conflicto. ¿Cuál día de reposo es? Jonathan. ¿Qué dice aquí? Mira, aquí donde está la hoja amarilla. ¿Qué dice, hijo? Ahí, la letra, el título que tiene. ¿Qué dice? El día siguiente del día de sábado. El día siguiente del día de reposo. O sea, este historiador habla de eso, de ese día siguiente del día de reposo. ¿Qué día es? Ya vamos a verlo. Se los voy a presentar. De ese punto habla. ¿Ok? La Biblia dice después del Shabbat. Pero a veces hay 2 sábados o hasta 3 Shabbat en una festividad de panes sin levadura. ¿De cuál de esos? ¿Ok? Entonces se refiere a de la festividad. Dice la Torah, el mismo día que meciere la gavilla ofrecerá un cordero de 1 año sin defecto. Eso es lo que ya nos dijo en el versículo 12. El mismo día que ofrezca la gavilla ofrecerá ¿qué cosa? Un cordero de 1 año sin defecto. Esto es para decretar que era la fiesta. ¿Qué más? Su ofrenda, ya la vimos, tiene que ir acompañado de algo más, no era la sola ofrenda. Entonces, hay algo que debemos de considerar. Y es, no nada más en la fiesta y ya. Tiene que ver todo con el ciclo, ¿qué dijimos? Agrícola. Con la agricultura. Hoy en día no se toma en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ni jitomate sembramos, hermano. Bueno, los de Guerrero ni tipiza. O pápalo, para que me entiendan. Y si no sembramos ni cebollines, hermano. Se está perdiendo esa costumbre. No sembramos chiles, y tomates, sandía, maíz, caña. No sembramos. Estamos desconectados de la agricultura. Bueno, precisamente para que estuvieran conectados, el Eterno da esto. Miren, en Australia, por ejemplo, cuando en Israel es primavera, allá es otoño. Supongamos que usted fuera un australiano y está en Australia, ya voy a celebrar la Pascua en la primavera, pero allá la primavera es en otoño, cuando aquí es otoño. Y cuando en Israel es otoño. Pero como usted está empeñado en su calendario, usted va a celebrar la Pascua en su primavera, de su país. Bueno, hay que considerar entonces la luna, la agricultura, pero de la tierra ¿de dónde? Israel. De Israel, hermano. No de Texas. Con todo respeto. No, y no quiero decir de otras ciudades, nomás nada. Sí, no, es que ya vi alguna aquí no, pues. Pero con estas lluvias que nos está mandando el Eterno tan sabrosas que llueve toda la semana de repente y no miras la luna una semana, entonces vas a celebrar el Rosh Chodesh o luna nueva hasta que la veas.
había decreto, anoche lo mirábamos. ¿Cómo sabía David? Mañana va a ser luna nueva. ¿Cómo sabía Jonatán, hermano, que mañana iba a ser luna nueva si ni siquiera calendario teníamos, bárbaros, como lo tenemos hoy en día? Mire, si teniendo calendario, que hasta el de la carreta dice, el de la prudencia dice, Pentecostés, ni así le atinamos, hermano. No, vaya, mire, ¿no le dieron este año un calendario allá en las tiendas eso? Vaya y vea cuando es Pentecostés, va a ver que ahí le dice. Va a ver que ahí le dice. Pero si ni con calendario le atinamos, imagínense que estuviéramos en el tiempo antiguo. ¿Cómo sabía David entonces? ¿Cómo sabía Jonatán? ¿Cómo sabía? Bueno, no son tontos el pueblo de Israel. Ellos diseñaron desde tiempos antiguos maneras de que si no se miraba la luna por cualquier razón, sabían que era la luna nueva. Acabo de predicar del Salmo 19, les dije. El sol sale todos los días y recorre el mismo camino, lo veas o no lo veas. Haya nubes o no haya nubes. Pues lo mismo es la luna. Su ciclo sigue igual. No importa que es que no la vi. Pues no levantas ni la mira, anda siempre toda chico palado ahí. Pobre de mí, miserable de mí. Mirando solamente para el cielo. Levante un día su mirada, hermano. En la tarde mire hacia el cielo a ver si alcanza a ver la luna. Ahí está. Nos dice algo bien importantísimo. No puedes comer de eso. Esto que estaba aquí. No puedes comer. Espiga. ¿Recuerdan que los discípulos arrancaban espigas y se iban comiendo? Grano tostado. Ni pan. De esa cosecha nueva no puedes comerla. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayas ofrecido la ofrenda a tu Dios. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál Shabbat? La noche del 15 de Abib se convierte en un sábado especial. Se convierte en un sábado especial. La noche que celebramos la Pascua se convierte en un sábado especial, aunque sea miércoles, sí o no. Sea lunes, sí o no. ¿Qué día fue este año? Ya se les olvidó. ¿Qué día fue, amigo? Mira, el hermano Martín no trabajó ese día. Y él solamente descansa lunes y martes. Era el lunes. ¿Era qué? Lunes en la noche. Era un lunes en la noche, hermanos. Ahora, ese lunes, el martes, perdón, fue día de reposo. Bueno. Terminando esa noche del sábado de reposo, Shabbat de reposo, se considera que es Bikurim, o la fiesta de los primeros frutos, pero nada más se presentaba la pura gavilla. La ofrenda de primeros frutos se llevaba hasta Pentecostés, al templo. ¿De dónde tomaban entonces esa ofrenda? Pues era así que representativa de todo el pueblo. Vamos a mirarlo. Primero vamos a ver algo de la Biblia así rapidito, miren, que está en Josué, y tengo la Biblia latinoamericana, para que se entienda bien clarito al español. Y acá está en inglés. Josué capítulo 5, verso 10. Ya les dijo el Eterno que no pueden comer los frutos de la tierra si primero no presentan una ofrenda. ¿Ok? Los israelitas acamparon ¿en dónde? En Gilgal. Y la tarde del 14º día del mes, o sea, el 14, celebraron la Pascua. ¿A dónde? En las llanuras de Jericó. ¿Cuál día siguiente? De la Pascua. Ese mismo día comieron de los frutos del país, panes sin levadura todavía, y ¿qué cosa? Podían comer cualquier día. Hasta que no presentaran la ofrenda. Al siguiente día de que fue Pesaj, dice que ya podían comer de esto. Grano tostado.
¿Y qué pasó? Entonces el maná dejó de caer el día siguiente en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná. A partir de ese año se alimentaron de los frutos del país de Canaán. Pregunta: si alguien sabía después de Moisés cómo hacer cosas, ¿quién era? ¿Perdón? Él escribe esto, ¿no? Yo no. Es Josué. Aquí no menciona, ¿verdad?, a ningún Shabbat, porque se supone que la audiencia sabe que el primer día de panes sin levadura es un día de reposo solemne, Shabbatón, como se dice en español, y que hay santa convocación, y solamente después de eso podían comer del fruto de la tierra. Ese año comieron las cosechas de la tierra. Entonces, y no dice que era un domingo, dice que después de la Pascua. Ese mismo día, ¿cuál día? O sea, el día siguiente de la Pascua. Ahora, si no me creen, ahora sí entramos a la historia. Esto nomás va a ser lectura. Voy a aclarar una cosa antes de leerlo. Esto, por cuestión de tiempo y porque he tenido muchos problemas con mi computadora, no pude corroborar la traducción. Lo traduje de la internet, ¿sí?, de un traductor. Uso dos cosas para traducir y luego lo llamo a una de mis hijas o a mi hijo: a ver, ayúdame a corroborar que está bien. Si algo no concuerda exactamente bien, es porque esta vez no hubo una revisión más a fondo. Entonces usted mira, bueno, aquí como que la traducción no está al 100. Bueno, es por esa razón. Pero me voy a enfocar en lo que tenemos aquí. ¿Quién escribe esto? Filón de Alejandría. Ya les voy a mostrar el libro o los datos donde lo encuentra usted incluso en internet para que lo miren. Filón de Alejandría. En un párrafo 162 dice: también hay una fiesta el día de la fiesta pascual, que sucede el primer día. ¿Cómo se llama? Esto se llama la gavilla. De lo que ocurre en él. Para la gavilla se lleva al altar como un primer fruto, tanto del país que la nación ha recibido para su propio, y también de toda la tierra, a fin de ser una ofrenda tanto por la nación por separado y también una ofrenda común, ¿verdad?, para toda la raza humana. La ofrenda tiene dos propósitos: darle gracias como pueblo, pero también por toda la humanidad. Por eso te presentamos la ofrenda. ¿Qué nos está diciendo? Un hombre llamado Filón de Alejandría. ¿Qué más dice? Y para que el pueblo adore con ellos al Dios vivo, tanto por sí mismo como por el resto de ¿qué? De la humanidad, por o para haber recibido una tierra fértil como herencia, pues en ese país no hay suelo estéril. ¿Ya lo que dice? Sino que incluso todas aquellas partes que parecen pedregosas y escarpadas están rodeadas de suaves vetas de gran profundidad, las cuales por su riqueza son muy adecuadas para la producción de seres vivos. Usted mira fotografías de Israel, puras piedras, una montaña con puras piedras, y ahí andan las ovejas comiendo pasto. ¿Qué comen si no hay pasto? ¿Comen piedras o qué comen? Miren, con un poquito así de arbustos que encuentren, les nutren lo de una paca que usted le avienta aquí. Tiene tan ricos nutrientes que le nutren. No necesita estar comiendo pacas y pacas de zacate como aquí. ¿Por qué aquí ya no, la tierra no tiene tantos minerales? ¿Por qué no la dejamos descansar? No se deja descansar, ¿verdad? Nos dice en el párrafo 176, la solemne asamblea, en ocasión de la fiesta de Gavilla, que tiene grandes privilegios, es el preludio de otra fiesta de mayor importancia aún, pues a partir de este día se cuenta el 50º día, o sea, 50 días, formando el número sagrado de 7 7,
con 7 por 7, 49. Siguiente es Pentecostés. Con la adición de una unidad, o sea, un día, 7 por 7, 49, se le añade 1 para que sea como un sello de conjunto. Ok, dice, y esta fiesta, siendo la de las primicias ¿de qué? De la cebada. Ha derivado su nombre de Pentecostés, el número 50, Pentecostos, ¿verdad? Y en ella se acostumbra a ofrecer, ya en Pentecostés, ¿qué cosa? Lo que ofrecemos, 2 panes leudados ya hechos con trigo, como primicia de la mejor clase de alimento hecha de trigo. Ya sea porque antes de que el fruto del año se convierta al uso del hombre, el primer producto de la nueva cosecha, la primera cebada recogida que aparece se ofrece como primicia, para que mediante un emblema insignificante el pueblo muestre una disposición agradecida. Aquí está. Quiere tomarle foto, búsquelo en internet, ahí lo va a encontrar. Aquí está esta información. Pero vamos a alguien muy conocido. Ya vamos cerrando, porque esto es solamente la información que les muestro. Este es el libro antiguo. Yo tengo este. ¿Ok? Este es el nuevo. Es la portada del libro antiguo. ¿Ok? Esta es la portada nueva. ¿Es el mismo libro? ¿Quién lo escribió? Flavio Josefo. ¿Cómo se llama? Antigüedades de los judíos. ¿De qué escribe? ¿Cierto? Es como la carta a los hebreos. ¿A quién es esta? ¿A quién le habla a los hebreos? Pues a los hebreos, ¿no? Si fuera carta a los mexicanos, pues se le hablaría a mexicanos. Carta a los tejanos, pues a los de Texas. Pero si es carta a los hebreos, es de los hebreos. Si dice antigüedades de los judíos, ¿de qué va a hablar? ¿Cosas antiguas de qué? Judíos. De los tejanos. Judíos. Bueno. ¿Quién he conseguido? Es un buen libro, se lo recomiendo. Portada antigua, portada nueva. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué escribió? Ay, te lo pongo otra vez, hermano, porque ya sacaste la cámara muy tarde. ¿Ok? ¿Qué dice este historiador? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir, que no sea yo, me puede decir quién era este hombre? ¿Era qué? Historiador. ¿Qué más era? Descendiente de Cohen, de Aarón, descendiente de los sacerdotes, judío, pero por alguna razón terminó siendo historiador de Roma, y por eso no lo quieren en Israel, porque de alguna manera se pasó con el enemigo, ¿ok? Pero independientemente de eso, en las iglesias se usan muchos sus libros, las guerras de los judíos, antigüedades de los judíos, se usan mucho como libros de texto para citar lo que ocurría en aquellos tiempos. Vamos a ver qué dice este hombre. Dice, en el mes de Sántico, que nosotros llamamos, cuando dice nosotros, ¿quién es nosotros? No romanos, ¿verdad? Cuando dice nosotros, ¿quién es? Judíos. Que los judíos llamamos, ¿qué cosa? Nisan. Y no es hablando de un carro. Nisan es el mes de Abib también, ¿ok? Y es el comienzo de ¿qué? En aquel tiempo no había que en el 7º mes empezaba el año, era aquí y punto. ¿Ok? El 14º día del mes solar, lunar. Cuando el sol se halla en Aries, porque en este mes fue cuando fuimos liberados de que la virtud de Egipto, o de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? ¿Qué dice? La ley ordena, la ley de Dios, por supuesto, no la ley romana. La ley ordena, ¿qué cosa? Que todos los años matemos el mismo sacrificio, como se les dice antes, o como les dije antes, que habían matado al salir de Egipto. ¿Qué es lo que mataron? Un cordero. ¿Qué más dice? Ok. Y que llamamos a ese sacrificio como la Pascua. Celebramos, pues, la Pascua en compañía, no solitarios, en compañía, reunidos. ¿Ok? Sin dejar nada de lo que sacrificamos, ¿para cuándo? Eso lo entendemos perfectamente, ¿verdad que sí? Porque lo practicamos.
La fiesta del pan, ¿qué? O sea, de panes sin levadura, sucede o sigue al de la Pascua. Y cae, esa fiesta de los panes sin levadura, cae el 15º día del mes y continúa durante 7 días, durante los cuales nos alimentamos de pan, ¿qué? Ácimo, o sea, pan sin levadura. Cada uno de estos días se matan 2 toros, un carnero, 7 corderos. Imagínense que traen sus corderos otro día diferente para matarlos. No, era cuando se estaba decretando, ¿ok? Los carneros, dice, se queman enteramente porque era un sacrificio en holocausto quemado. Además del cabrito, se añade al resto. Acuérdense que había un cordero que se sacrificaba diario o un cabrito. Era diario. Pues aparte de eso, José nos está hablando lo mismo que ya vimos anoche en Números 28. ¿Ok? ¿Qué más dice? ¿Para qué se hacía? Para los pecados. Porque el propósito es que sea una fiesta para el sacerdote durante todos esos días. Ponga mucha atención. Porque Josefo es un recurso, le puedo llamar primario. Un testigo ocular que vio con sus propios ojos cuando hacían las cosas lo que ocurría en aquellos tiempos tocante al inicio del hombre. Entonces, si él vio y lo escribió, ¿cómo yo 1900 años después voy a venir y decirles, no es así como dicen ellos? Yo tengo la mejor revelación. No puede ser. ¿Qué me dijo? Vamos a ver, ¿qué dice? Siga leyendo conmigo. ¿Qué dice? El segundo día del pan ácimo, de los panes sin levadura. O sea, justo terminando el primer día. Justo terminando el Shabbatón. El segundo día del pan sin levadura, que es el 16º del mes. ¿Qué ocurre? Se participa por primera vez ¿de qué? Pero no puede participar si no ha presentado ¿qué cosa? La ofrenda mecida. ¿Quién lo está diciendo? Un historiador que era sacerdote, que vio con sus propios ojos lo que ocurría cuando el 16º día del mes. Justo después del Shabbat de la festividad. Reto a cualquiera que me desmienta esto. Cualquier roe, pastor, moré, rabino. No reto a que me desmienta esto que estoy diciendo. Histórico. ¿Ok? ¿Qué más dice? Porque antes de ese día, que no se tocan los frutos de la tierra, se considera apropiado honrar a Dios, de quien se obtiene una abundante provisión, ofreciendo la primicia de la cebada de la siguiente manera. ¿Cómo la ofrecían? Se toman un puñado de espigas, se secan y se machacan. ¿Ok? Eso ni siquiera saben los que practican eso, que andan practicando hoy en día. Eso se hacía justo antes de iniciar la noche del 16 de Abib, machacar las espigas. Recuerden que el Shabbat especial, el primer día de panes sin levadura, era el día 15. Entonces, se secan, se machacan, separando la cebada del afrecho. Esa palabra no la conocía, es la primera vez en mi vida que la había escuchado y pues me puse a investigarla. Es separándola de la cascarilla de la cebada o del salvado. Luego se lleva una 10ª parte ante el altar de Dios. ¿Ok? ¿Qué más dice? Y arrojando un puñado al fuego, se deja el resto para el uso de ¿quién? Del sacerdote. Después de esto se puede recoger ya la cosecha toda entera, pública o privadamente. Con esta participación de las primicias de la tierra, se sacrifica, ahora que más, un cordero como holocausto al Eterno. Ok. ¿Qué más nos dice? Transcurrida una semana de semanas. Una semana de semanas es 7 semanas. 7 por 7, 49.
Y después del sacrificio, aclara el paréntesis, una semana que contiene 49 días. El 50º, o sea, el día 50, día que es Pentecostés, pero que los hebreos llaman Asarta, también 50, ¿ok? Que significa también Pentecostés, se trae ante Dios una hogaza, o sea, un pan, hecho con harina de trigo, de 2/10 partes, con levadura, y 2 corderos para sacrificar. Una vez han sido presentados a Dios, son preparados para la cena de los sacerdotes, no siendo permitido dejar nada para el día siguiente. También se matan 3 bueyes o 3 toros para holocausto, 2 carneros y 14 corderos con 2 cabritos por los pecados. ¿Qué más nos dice? No hay un solo festival sin ofrendas de holocaustos. Y se permite también descansar en cada uno de ellos. Es Shabbat, hay días de reposo, cada una de esas fiestas. Concordantemente, la ley determina las clases de sacrificios que deben hacerse en cada festival. Ya lo vimos en números. Ahí dice qué sacrificios se tenían que hacer. Y el descanso absoluto también se permite de cada uno de ellos, debería tomarse. Los sacrificios se hacen para celebrar las fiestas. ¿A quién le vamos a creer? A personas que acaban de empezar a estudiar la historia, la Biblia o las raíces hebreas y que dicen que han tenido una revelación del Espíritu Santo, o vamos a creer la historia, ¿no? ¿A quién le va usted a creer? Vamos a escuchar la evidencia de una persona que incluso pertenecía a los sacerdotes, que miró con sus propios ojos lo que ocurría. O vamos a escuchar la evidencia de José Martínez, que no quiere ni estudiar más que ver puro TikTok. Si veo puro TikTok, ¿de qué les voy a predicar? Vi esto en TikTok. Y salió esto en TikTok. Hay gente que son tiktokeros, no porque hagan videos de TikTok, porque nada más de TikTok hablan. ¿Despertemos? ¿Ok? Pregunta. ¿El conteo de Homer es para ver la resurrección del Mesías o es para contar hasta Shabbat, hasta Pentecostés? Para contar hasta Shabbat. Ese es el punto. Otro testigo, el último. Aquí está el libro. Aquí está. Y lo tenemos aquí. Igual, como este hombre nació en los 1800, esta es la portada antigua del libro. Esta es la nueva que yo tengo, porque esto ya lo compré. Tenía uno que me lo robaron con la portada antigua, pero lo conseguí hace como 10 años. Este ya lo compré en la tienda online, que te llegan bien rápido los productos. Como $14, ¿vale? ¿Ok? Ya saben cuál es, ¿verdad? No le voy a hacer publicidad. Una de la A a la Z. ¿Ok? Por si no, ya más claro ni el año. ¿Cómo se llama este testigo? ¿Alcanzan a verlo? Alfred Edersheim. Un judío nacido en Austria, que estudió en la Universidad de Viena, pero cristiano. Y que sus obras se utilizan para probar hechos referentes a Cristo, porque él es como cristiano, él habla mucho de Cristo. Incluso vamos a ver qué dice Cristo, Jesús. Él, aún siendo judío, no menciona a Jesús como Yeshua, lo menciona como Jesús y como Cristo. Y dice así: se puede decir que la fiesta de los panes sin levadura no había terminado del todo hasta 50 días después de su comienzo, cuando se fundía o se unía con la de Pentecostés o de las semanas, según la unánime tradición judía, que era universalmente recibida en tiempos de Cristo. ¿Qué más nos dicen? El día de Pentecostés, miren, esto lo está diciendo aquí. ¿Qué cosa es? ¿O qué se celebra en Pentecostés? Era el aniversario de la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Eso es lo que se celebra. Que la fiesta de la semana celebrada, así, de la manera
en que la dedicación de la cosecha, que comenzaba con la presentación del primer hombre, en donde en la Pascua, quedaba completada en la ofrenda de las 2 panes mecidas. ¿Cuándo? En Pentecostés. Allá nomás se mecía la harina en el inicio del conteo. La harina que se obtuvo de esas espigas que se cortaron. En Pentecostés ya se ofrecía pan mecido. ¿Ok? ¿Qué más nos dicen? Así, el memorial de la liberación de Israel terminaba con la promulgación. De la misma manera que haciendo esta apropiadamente con el de la promulgación de la ley, de la misma manera que haciendo la más alta aplicación de ello, puede decirse que el sacrificio pascual del Señor Jesús quedó completado ¿a dónde? En el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Lo que dice Hechos, el día de Pentecostés. Este hombre lo está diciendo, no me la estoy inventando, aquí está, y es lo que estamos presentando. ¿Qué más dice? ¿Ok? Dice así, dice, tengo un título que está aquí en la página, ¿te lo presenté ayer? ¿Me sale o no? Página 178. Dice así, el día siguiente del sábado. Dije aquí, mire, me equivoqué. Dice página 174, perdón los que están viendo, es la página 178. ¿Ve? Por hacer las cosas rápido y no revisar. Me equivoqué. Un número, pero me equivoqué. Es la página 178. Ya vamos terminando. ¿Qué dice? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Ahí habla de esto. El día siguiente del día de reposo, porque se acuerdan que en Levítico 23 dice, el día siguiente del día de reposo mecerá la gavilla. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese día que tanto caos ha ocasionado? Él lo va a aclarar. Él, este historiador, dice así, la expresión al día siguiente del sábado ha sido a veces interpretada como si implicara que la presentación de la llamada primera gavilla debía ser hecha siempre al día siguiente ¿de qué? Del sábado semanal de la semana de la Pascua. O sea, un domingo. Dice, así lo han interpretado, que debería hacerse así. Esta postura fue asumida por los Boeotians y los saduceos en tiempos de Cristo. No dice que así se hacía. Esta fue una postura que adoptaron ellos. ¿Qué más nos dice, amados hermanos? Nos dice así. Y por los judíos, ¿qué? Estos son los que siempre han estado en contra de lo que lleva Israel hoy en día. Y los demás que están en contra hoy en día afuera se creen caraítas y de caraítas no tienen nada porque ellos son bien bíblicos. ¿Sí? Entonces, dice, esto fue adoptado por los caraítas. Nehemías Gordo es un caraíta de cepa colorado. El que trabaja con Michael Root. Es un caraíta. Bueno, ellos si no ven la luna, no celebran la festividad. ¿Ok? Y también fue adoptada por ciertos intérpretes, ¿qué dice? Modernos. Descansa sobre una interpretación ¿qué? Errónea de la palabra Shabbat, como en alusiones análogas en otras fiestas, lo que ya presenté de Sukkot, cuando dice que será Shabbat, no dice de la semana, de la fiesta, aquí está diciendo lo mismo, como en alusiones análogas en otras fiestas, en el mismo capítulo. No se refiere al Shabbat semanal. No se refiere al Shabbat semanal, sino al día. ¿Cómo dice? Él está citando lo mismo que dice Levítico 23. Aquí está. Si alguien quiere cerciorarse, mire, puede pasar libremente por el libro. Aquí está. Aquí lo tengo. ¿Ok? ¿Qué más dice? Mire, ¿qué más dice? ¿Cuándo es entonces? No se refiere al Shabbat de la semana, sino al de la fiesta. ¿Qué más nos dice? ¿Ok? Dice, el testimonio de José, él cita a Flavio José. El testimonio de Josefo. ¿Y a quién más cita? Filón. Los que yo ya les presenté. A Filón. Dice, y de la tradición judía, no deja lugar a dudas de que en este caso debemos comprender por el Shabbat al 15 de Nisan, fuera cual fuera
el día de la semana en que cayeron. Yo le presenté ya a los dos historiadores, Filón de Alejandría, propio Josefo. ¿A quién está citando este hombre? A Filón y a Josefo. Los mismos que yo. Ellos, dice, no hay, y la tradición judía, y estos dos historiadores, no deja lugar a dudas que en este caso debemos comprender por el Shabbat, el día 15 de Nisan, fuera cual fuera el día de la semana en que cayera. Ya en el 14 de Nisan, había sido marcado por delegados del Sanedrín el lugar que iba a cortarse la cebada, atando los manojos aún de pie la cebada que iba a ser cortada. Dice así, aunque por evidentes razones era costumbre escoger para este propósito el abrigado valle de Ashes del otro lado del Cedrón, no había restricciones acerca del lugar, pero casi siempre escogían uno donde iban a ir a cortar la cebada. Tenía que estar lista, si no, ¿qué cebada iban a presentar? Dice, siempre que la cebada hubiera crecido, ¿cómo? En un campo ordinario, o sea, naturalmente, en la misma tierra de ¿qué? Palestina. ¿Por qué llama Palestina? Porque él escribió en los 1800, en 1800 no existía Israel, se llamaba Palestina. Por eso él escribe Palestina, porque él está escribiendo en su contexto de su tiempo en 1800, ¿ok? Dice, ese campo debía haber crecido naturalmente en Israel, no en Texas. Ya iba a decir todo. Esto casi se me sale. En Israel. ¿Ok? Y que no fuera una tierra de huerto o arboleada. Y que el suelo no hubiera sido estercolado ni regado artificialmente. O sea, estercolado es que le echaron estiércol de animal para abonarla, para que me entiendan. Tenía que crecer naturalmente para que fuera considerada que era, pues, natural la cebada. Dice aquí, al llegar el tiempo para cortar la gavilla, esto es, la sobretarde de ¿qué día? Del 15 de Nisan, aunque fuera sábado semanal. ¿Sí? Al declinar el sol, 3 hombres, cada uno de ellos con una hoz y una cesta, una canasta, se ponían a trabajar. Pero a fin de exponer todo lo que era distintivo en aquella ceremonia, hacían primero a los mirones 3 veces con una de estas preguntas. Había gente que estaba observando. Les hacían 3 veces la misma pregunta. ¿Cuál pregunta? Aquí está. ¿Se ha puesto el sol? ¿Se ha puesto el sol? ¿Ya se metió el sol del Shabbat? ¿Ya se ocultó el sol? ¿Ya se ocultó el sol? 3 veces preguntaban. ¿Qué más? Con esta hoz. O sea, con este machete, con esta hoz. ¿En este qué? Sábado. Porque estaba terminando el Shabbat de la fiesta. ¿Sí? O primer día de la Pascua. Y finalmente, ¿ciego? ¿Corto? ¿Corto el hombre? ¿Ya puedo cortarlo? Y había gente que estaba mirando. Cuando les respondían que sí, hasta entonces le cortaban y ¿qué hacían? Ok, habiéndoseles contestado cada vez afirmativamente, cortaban la cebada hasta una cantidad de un efa, o 10 homers, o 3 seas, que es igual a unos 37 litros de nuestra medida. ¿Qué más dice? Las espigas eran llevadas al atrio de ¿qué dónde? Templo. Del templo. Y batidas con caña, o sea, se golpeaban con una caña, con una vara, de manera que no se dañara el grano. Luego lo tostaban en una sartén con agujeros para que cada grano pudiera ser tocado por el fuego y finalmente se exponía al viento. Ya luego, sigue diciendo algo más, me lo voy a saltar porque voy al punto rápido y acabamos aquí. Aunque se cortaba un efa o 10 homer de cebada, solo se empleaba en el templo un homer, por eso se llama el conteo del homer, de uno solo. Solo se empleaba en el templo un homer de harina, que es alrededor de 3.7 litros, cuando en el segundo día de la Pascua o 16 de Nisan. El resto de la harina podía ser redimido y empleada con cualquier propósito. El homer de harina era mezclado con un log, medio litro de aceite, y se ponía un puñado de incienso, meciéndose luego delante del Eterno.
Se tomaba un puñado que se quemaba en el altar, el resto pertenecía ¿a quién? Al sacerdote. Esto, aquí terminamos. Esto era lo que se llamaba popularmente, aunque no con demasiada corrección, ¿cómo se le llamaba? La presentación de la primera gavilla o la gavilla mecida. ¿Por qué la presentación de la primera gavilla? Porque nomás se mecía una gavilla. Todo el resto de las primicias se llevaban hasta Pentecostés. ¿Cuándo se hacía? En el segundo día de la fiesta de la Pascua, o más claro, 16 de Nisan. ¿Tengo las pruebas históricas? ¿Tengo las pruebas bíblicas? Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, cuando hayan entrado en la tierra que les doy y cosechen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. ¿Sabía cuándo es Israel cuándo hacerlo? Sí. ¿Ha sabido cuándo es? Sí. ¿Lo sigue celebrando así? Sí. ¿Nosotros lo estamos haciendo como lo hacen ellos? Sí. ¿Alguien lo quiere hacer diferente? No tengo ningún problema. Pero en esta congregación lo vamos a hacer como históricamente les estoy probando y bíblicamente. Si vamos a hacer las cosas bíblicamente, hagamos las cosas bíblicamente. Si vamos a hacerlo como queramos, pues para que le hacemos a loco. Ni se complique tanto la vida. Ni se esfuerce tanto, hermano. Ya aclaramos porque históricamente, hermano. Ahora, ¿usted cree que el Eterno no sabía que iba a resucitar Yeshua? ¿Sabía o no sabía el Elohim Eterno? Que un día su hijo iba a morir y que iba a resucitar. Los judíos no sabían, pero el Eterno sí. Ahora, no hizo el conteo del hombre por la resurrección del Mesías. Lo hizo porque quería llevarnos hasta dónde? Hasta nuestra verdadera libertad. Porque la verdadera libertad no se completa hasta que no tenemos leyes, instrucciones de cómo vivir la vida. Ahora sí, ¿cuándo tenemos nuestra fiesta de las semanas o de Pentecostés? Martes en la noche, anótenlo en su calendario. Aquí la esperamos. Tenemos santa convocación. El miércoles también en el día. Sí. Si le es posible, le animo a que esté aquí. Y vamos a gozarnos y vamos a deleitarnos en la bendita presencia del Dios eterno. Padre eterno, te damos gracias por tu grande misericordia que nos tienes. Yo sé que esto no es algo que diga yo, wow, qué tremendo, qué barbaridad. No, simplemente es la evidencia histórica que ha llegado a mis manos, Padre eterno. Puede haber mucho más, pero esta es una evidencia histórica que me era necesario presentarle a tu pueblo para que estemos convencidos por tu palabra y por la historia de que lo que estamos practicando es en el tiempo apropiado y correcto. Gracias solamente porque has tenido mucha misericordia de mí. Todo esto que he enseñado me lo has mostrado por tu grande misericordia. Por eso, y nada más que por eso, te exalto y te doy toda gloria a ti, toda alabanza a ti, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, de Yeshua el Mesías, y para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias.